buenas tardes a todos. ¿Me están oyendo? Quiero confirmar si me oyen. Sí, señor. Sí, bueno. Pues muchas gracias. Para mí es un gusto presentar al ingeniero José Ignacio Nieto, quien ha sido, pues, digamos, alumno mío en el pregrado, en el posgrado. Es muy satisfactorio que hoy esté haciendo su presentación sobre esta charla de la utilización de drones para el levantamiento de accidentes de tránsito. El ingeniero Nieto es profesor de geomática del Centro de Estudios de Vías y Transporte, que de aquí es la escuela en la que yo tengo la dirección. Es magíster en tránsito y transporte de la escuela y especializado en temas de instrumentación de obra y nuevas tecnologías en ingeniería civil. Ha hecho el curso de piloto específicamente de drones que requiere la aeronáutica civil para la operación de estos dispositivos. Ha realizado también publicaciones y participado en eventos nacionales e internacionales como el del el TRB, el Transportation Research Record o Board, y la Universidad de Temple en Estados Unidos. Ha sido consultor técnico en impacto de proyectos de infraestructura y miembro del Comité Pro Movilidad de la Sabana de Bogotá. Ha hecho también diversos cursos relacionados con la operación de drones, eh, también para el mantenimiento de estructuras, patología de puentes, justamente. Tiene buena experiencia pues a través de la escuela en esta área. De manera que bienvenidos todos. Les comento que también va a haber una serie de preguntas. Tendremos una serie de preguntas que se harán al final, para lo cual podemos utilizar el chat, el chat de esta presentación de Teams. Vamos a iniciar la grabación también, ya se está iniciando la grabación. Si alguno tiene objeción, pues digamos, estamos siendo grabados, definitivamente se va a grabar para que después se pueda reproducir. Tenemos también, como les digo, el uso del chat para dejar las preguntas. Como el conferencista no puede ver las manos arriba de las personas, voy a tratar de coordinar entonces cuando hay, yo le manifestaré al ingeniero José Ignacio cuando hay alguna pregunta, pero de preferencia pues utilicemos el chat y ya la reuniremos después. Entonces, esta es una conferencia que ha preparado Ingeniería Civil y el Centro de Estudios de Vías y Transporte para, como nuestro ciclo de conferencias que hacemos periódicamente. Quedará grabada también para algunas personas que los quieran ver después, y las preguntas del chat y idealmente también mantenerlas. Entonces estaré pendiente y pues los dejo con José Ignacio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Igual, por favor, me comunican si todo está en orden, si Sí, sí, tenemos el audio y la presentación. se oye Bueno, muy bien, se oye bien, se eh, está oyendo bien. listo. Primero, crearle la bienvenida a todos. Este ha sido un esfuerzo de nuestro centro de estudios, de la escuela, en esa responsabilidad también de lograr avanzar en la parte social. Inclusive, pues nuestra ingeniería tiene ese gran impacto y esa gran ventaja también, y es que nuestros adelantos y todo van a llevar un impacto social. Y qué más que un tráfico fluido, un nivel de servicio adecuado, que muchas veces se ve interpuesto por accidentes de tránsito, inclusive simples. Entonces, eso es lo que nos tiene reunidos. Hay estudiantes de pregrado actualmente, tenemos estudiantes también que ya a través de su plan de estudio han visto la aplicación de drones en ingeniería a través de nuestra oferta de electivas. También nos acompañan graduados de diferentes generaciones, profesores. Entonces, pues justamente tenemos un ambiente muy interesante, un grupo asistente interdisciplinario inclusive. Entonces, están bienvenidas todas las apreciaciones,
lo que ustedes nos quieran comentar, inclusive su experiencia. Desconozco y más adelante vamos a dar un espacio pequeño por si alguno de ustedes tiene experiencia en operación dron, inclusive que nos pueda aportar dentro de lo que les vamos a presentar. Como la mayoría de ustedes conocen, nuestra escuela pues tiene un entorno físico muy favorable e inclusive podemos simular en diferentes condiciones muchas cosas. Entonces esta idea y este desarrollo que les vamos a presentar hoy hace parte justamente de esas facilidades donde se hizo la simulación de el accidente en tipo choque simple, como se especifican ciertas normativas, de 3 tipos de vehículos. De manera previa, les comentamos también que pues este ha sido un desarrollo que lleva ya cierto tiempo, que ha sido respaldado en eventos internacionales, también en eventos nacionales, e inclusive el desarrollo teórico detrás, que es cómo manejar la escala de una fotografía aérea ya en su entorno digital, pasó, digamos, una prueba interesante en una universidad, en un instituto técnico en Delft, en Holanda. También ha hecho parte de instituciones pues, nacionales en el contexto nacional, como la Sociedad Colombiana de Ingenieros hace poco tiempo. Y la idea es ya pues, seguir escalando y en ese tercer peldaño poder tocar puertas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la Policía Nacional y pues de el Ministerio propiamente de Transporte y las dependencias a cargo de la gestión de tráfico. Entonces es un problema pues que impacta a todos, independientemente del tipo de usuario, en cualquier momento del día, en cualquier contexto, y que definitivamente si se lograra solventar en un tiempo récord, se pues tendría un gran impacto. Bueno, de forma temporal voy a cancelar un poquito el video y en la medida que vayamos interactuando los vuelvo a acompañar. Bueno, entonces, básicamente aquí hay 4 áreas en las cuales la ingeniería de hoy día está utilizando el tema de drones y fotogrametría digital. Esto es una revolución tecnológica que empezó aproximadamente ya en forma hace unos 15 años, siempre de forma internacional, luego ya se adoptó en el marco nacional. Aeronáutica Civil, pues manejando todo el tema de reglamentación, de permisos, de capacitación inclusive de profesionales. Y podemos estar desde un análisis de contexto, como vemos la parte inferior. Este fue un caso de estudio que desarrollamos también en el centro respecto al análisis de contexto de infraestructura, particularmente del estado de un puente que cruzaba el río Magdalena, el monitoreo ya a detalle de infraestructura donde hacemos vuelos muy bajos respecto a la superficie de inspección y debido a la resolución del equipo, que vamos a hablar de eso más adelante, pues podemos tener un avance interesante. La idea también es que hoy ustedes se lleven un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas y del avance finalmente de un estado del arte que nuestro centro pues ha querido afrontar y que ha logrado resultados muy, muy importantes. El levantamiento de accidentes de tránsito o eventos en vía, que es lo que pues, nos cita hoy, y la fotogrametría tradicional, y aquí pues va un mensaje importante y es que para los profesionales que nos acompañan, los estudiantes que tal vez están viendo o están próximos a ver toda la fundamentación de fotogrametría, eh, sigue totalmente vigente y ese era como un cierto miedo también que había en la incursión tecnológica y era pues dónde va a quedar la base de fotogrametría tradicional. En ciertas conversaciones, inclusive en el área con profesores de geomática, en su momento pues también se cuestionaba eso. Y pues la buena noticia es que justamente todos los programas, todo el software, procesamiento, algoritmos y demás sigue con la misma base de fotogrametría tradicional, así que pues vamos por buen camino y nuestra escuela pues justamente se ha caracterizado por esa preparación muy profesional y muy completa, donde inclusive la parte de fotogrametría la logramos ver a un detalle que definitivamente no se logra en muchas instituciones. Bueno, entrando un poquito ya eh, en tema, básicamente en lo que vamos a charlar hoy hay 3 actores. Entonces tenemos, por un lado, el personal, ojalá profesional y ojalá de ingeniería. Aquí nos vamos a apartar un poquito de ese uso recreativo de los drones, que consideramos, basados en el estado del arte, tienen que estar totalmente capacitados en el uso profesional.
diferente al uso recreativo, diferente a las instrucciones convencionales de un curso de capacitación. Debe ser un personal con una preparación técnica adecuada y profesional, de tal forma que cuando se integre con los otros dos elementos, finalmente pues logremos tener un uso adecuado de la tecnología, que tenga a la vez un manejo de software y de procesamiento. Y aquí vamos a entrar justamente a formular la metodología que como escuela y como centro hemos llegado para el procesamiento, y un dron básicamente que tenga pues unas especificaciones mínimas, sobre todo de peso y de capacidad de sortear ciertas velocidades de viento, y una cámara, digamos, que el mercado en ciertas marcas nos puede dar y que puede tener una relación muy buena. Nosotros estamos justamente en el medio, a pesar que el logo está un poquito desplazado ya por la proyección. Nuestra escuela está justo en ese medio, en ese punto en el cual hemos desarrollado la tecnología. Ya creo que vamos a llegar a unos 6, 7 años en inversiones importantes, tanto de equipo, de software, de personal, y capacitando ya aproximadamente, supera los 200 tal vez estudiantes, que actualmente pues ya son profesionales la mayoría, otros en formación y que tienen este tipo de conocimiento sin ningún problema. Bueno, aquí les vamos a mostrar un poquito el contexto actual. Entonces, nuestra policía de tránsito sigue haciendo levantamientos a mano, siguen haciendo levantamientos con cinta, se sigue haciendo un croquis a mano, normalmente a mano alzada inclusive, y esto tiene un impacto muy grande, inclusive en otras profesiones, como abogados, por ejemplo, que deben analizar este tipo de situaciones, que están en esa experticia y que el tipo de información, la calidad de información no da. No es claro, no es descriptivo, mucho menos cuantificable. Sobre un croquis de estos que ni siquiera tiene aplicada una escala, pues es muy complicado. Sin embargo, ha habido esfuerzos no solamente nacionales, sino también internacionales, como están viendo en la parte izquierda en esa animación, donde inclusive la caída de la persona, que justo estamos viendo ahorita, está ya afectada por unas leyes físicas, y ya el dummy, la simulación pues de la persona, de su representación, tiene inclusive movimientos ya muy naturales. Este contexto está alimentado desde un programa especializado que vamos a ver ahorita, y alimentado también por inclusive estación total, distanciómetros, antenas GPS. Entonces viene aquí todo a confluir, para un desarrollo, digamos, lo más real, que creo que es lo valioso en el momento de analizar un accidente de tránsito, y es que la información sea lo más real y lo más objetiva posible. Sin embargo, esto pues trae también un proceso, y la escuela participó en eso hace casi 10 años, y es capacitar también a la policía de tránsito, inclusive en uso de estaciones totales. Sin embargo, es un proyecto que por lo menos como usuarios de vía no hemos visto plasmado. Eh, pues digamos que lleva ciertas exigencias, como la programación del equipo, el conocimiento de geomática por lo menos básica, aunque pues no debería ser el sentido, y ya el uso de estación total pues se da a un nivel ya de experticia importante. Pero finalmente digamos que es un intento fallido, o personalmente lo considero de esta manera. Sin embargo, el tema de drones es un poco más amigable, es más tranquilo y requiere una preparación de pronto más amena a diferentes profesiones, como tal vez policías, auxiliares, eh, apoyo en vía y demás. Bueno, quería saber entonces, y podemos empezar a interactuar un poquito. Le voy a pedir la ayuda a Alejandra, tal vez, si alguno de ustedes ha trabajado drones en cualquier contexto, inclusive recreativo, si alguno de ustedes está capacitado, si está de pronto pensando en hacer una certificación con la aeronáutica, que nos cuente un poquito su experiencia. También nos gustaría pues conocerlos un poco, y saber de su motivación, inclusive de estar aquí en la conferencia. Entonces, no sé si alguno quiera tal vez compartirnos algo de su experiencia o algún concepto, inclusive expectativa tal vez de lo que estamos charlando ahorita. Entonces, estamos viendo de pronto que los vehículos como tal no tienen como ese perímetro bien definido, las superficies. Sin embargo, es un modelo, y en la parte derecha estamos viendo una tira de fotografías con una resolución muy alta, en la cual tomamos medidas de distancia, de áreas,
El potencial del programa inclusive nos puede llevar a volúmenes, nos puede llevar a cálculo de rellenos, a cálculo de cortes, y esto pues es desarrollo propio. Básicamente pues hace parte de la línea de conocimiento que hemos desarrollado en la universidad, y podemos llegar entonces a exigencias ya muy comunes ahora en ingeniería, como la creación de modelos digitales de terreno, MDTs, y básicamente modelos, digamos, lo más reales posible. Bueno, como les contaba, y vamos a pasar a la siguiente, aquí pues tenemos un croquis de los mejores que pudimos encontrar de un IPAT, en el cual pues está la descripción del accidente, los elementos involucrados, unos cuadros de convenciones, y hubo algo que aprendimos hace poco, y pues toca estar igual al día con la normativa, y es que tenemos actualmente, a través de la ley 2161 de noviembre del 21, una facilidad, y es que cuando hay un choque simple, siempre y cuando los vehículos tengan ambos seguro de todo riesgo, puede, digamos, tomar un par de fotografías para erradicar los casos y salir de la vía. Sin embargo, el porcentaje de vehículos comparado con el volumen nacional es muy bajito, y prácticamente ni siquiera con el SOAT, puesto que solamente el 70% de los vehículos lo tienen, según cifras más recientes. Y adicionalmente, estamos contando solamente el año 2021 con 75.000 choques, aproximadamente 200 por día en Bogotá, con un tiempo de espera inclusive de 4 horas o aproximadamente ese tiempo. Entonces, definitivamente el impacto está, el problema está latente, y tenemos que mirar desde la ingeniería cómo hacemos para solucionarlo. Entonces, uno de los temas más lindos que tenemos en fotogrametría, y que inclusive es muy descriptivo, de hecho aprenderlo y todo, es una experiencia muy interesante, es el tema de escala de una fotografía aérea, donde básicamente manejamos dos contextos: fotografía al costado derecho, como lo ven ahí, donde estamos marcando una distancia en letras minúsculas, y vamos a tenerlo como distancia en la fotografía, y una distancia en terreno. Entonces debemos mirar cómo nos apoyamos en la geomática tradicional para definir la distancia en el terreno, en un contexto muy pequeño, un poco distinto a lo que normalmente se enfoca la fotogrametría tradicional de grandes extensiones. Este pues es un trabajo muy local, de unos cuantos metros cuadrados, y en el caso de un accidente de tránsito pues muchísimo menos, en el cual debamos definir una distancia en el terreno a través de cualquier método que ya conocemos, desde cinta inclusive, bien hecho, hasta estación total o antenas GPS o RTK o similares. Sin embargo, aquí nosotros hicimos el modelo con el método más sencillo, justamente en miras a formular esto más adelante para instituciones del Estado, pues para no tener que incurrir en gastos y costos importantes, y los resultados realmente fueron sorprendentes. Ya lo vamos a revisar. Entonces, al tener la fotografía en modo digital, esto me obliga a vincular un sistema de AutoCAD, normalmente un sistema CAD, y pues el programa convencional pues que todos trabajamos, que es AutoCAD. Si tratamos de vincular justamente la herramienta, vamos a tener un escenario como el que está mostrándose actualmente, en el que tenemos la distancia en el terreno marcada por 2 puntos. Esos son unos tapetes, y aquí va de pronto una primera recomendación para los que están operando drones o en compañías que estén pensando de pronto en entrar en esto, o que ya lo están ejecutando y van a innovar un poco en sus técnicas, y es que podamos tener unos puntos, así como se ven ahí, en, en una geometría y en un contraste tal que al momento de procesar el dato sea identificable plenamente. Y recordemos también que el evento debería quedar en el centro de la fotografía. Otra recomendación que les damos aquí, y me devuelvo un poco a la fotogrametría tradicional, y es que en la medida que yo me alejo del centro, muchos errores, por llamarlo de alguna forma, o fenómenos o cambios en la fotografía, inclusive en su forma, en los tamaños, en el desplazamiento un poco relativo, en ese efecto visual que se genera, se puede presentar. Entonces, que el evento ojalá esté muy cerca al punto central, al punto principal de la fotografía, y una ecuación en la parte izquierda
que realmente es muy sencilla, y aquí también va algo muy notable del método al que hemos llegado, y es que pues aplicamos una ecuación muy fácil. En fotogrametría pues tenemos ecuaciones interesantes. Esta es una de las más sencillas, que básicamente relaciona la distancia en el modelo. En este caso, en la fotogrametría tradicional pues es distancia en la fotografía y distancia en el terreno. Y al llegar finalmente a esa relación podemos calcular un factor de escala, que es el que finalmente nos va a pedir AutoCAD para poder tener la fotografía en tamaño real. Nuestra meta es tener la foto en tamaño, en escala natural, escala 1:1, y de ahí en adelante arranca el análisis como tal. Entonces, nuevamente, esto lo podemos complicar bastante. Esto puede pasar por un programa más adelante que nos haga correcciones, que nos haga un mosaico, que la ortogonalidad de todos los elementos se pueda garantizar, pero la pregunta es si a una institución técnica le va a interesar eso. Ellos pues necesitan más, es como esa agilidad, y coger una fotografía, pasarla a un CAD, hacer un proceso de escalar y una función matemática para calcular ese factor, pues no es tan complicada. Entonces, aquí entramos ya, digamos, al caso de estudio para la creación de un modelo digital en un primer escenario, para la importación a un CAD y la rectificación de diferentes tipos de vehículos, inclusive una motocicleta, para ver la precisión que se genera al correr los modelos versus la situación real de campo y lo que debe pues, finalmente tenerse en cuenta para lograrlo. En este caso se hicieron 2 vuelos a una altura de 15 metros y tuvimos un total de 169 fotografías. Sin embargo, para un AutoCAD es una única foto y ya con eso digamos que es suficiente, a menos que se necesite, digamos, hacer algún levantamiento particular. Sin embargo, como es un choque simple, pues es un poco distinto. Bueno, antes de entrar ya a revisar los métodos y vamos avanzando un poco rápido, quería saber si alguno tiene alguna pregunta, si les podemos ayudar con algo, si nos quieren compartir algún caso tal vez de sus empresas, de su parte profesional. Bueno, parece que no. Listo. Entonces vamos a entrar a la primera rama, al primer camino que podemos tomar acá, que en mi concepto es el más sencillo y nos dieron unos resultados bastante interesantes. Es una única foto con el escenario en medio, ojalá, una foto totalmente ortogonal, recordando un poco aquí la base de fotogrametría, y es que en ese tipo de fotografías podemos tener una cuantificación real de las distancias y de verdadera magnitud. Entonces, eso es lo que estamos buscando, una fotografía ortogonal con los elementos hacia el centro y una distancia de referencia que aparece en color magenta en la fotografía. Particularmente en este caso, nos dio una distancia de 8.7 metros entre puntos de control, que son los tapetes con los triángulos enfrentados. Y esa fue la distancia real. Y al momento de importar la foto, que es una importación normal que pues todos hemos manejado alguna vez para insertar un logo en un plano o lo que sea, al momento de insertar la foto pues me dio un valor gigante de 35.000 metros. Entonces se calcula un factor de ajuste, un factor de escala, y se hace la corrección de la fotografía. Puede ser un proceso inclusive iterativo. Puedo hacer una primera corrección y eso más adelante al confirmarlo me genera una segunda para que haya un mejor ajuste, y depende del profesional hasta qué grado lo quiere llevar. Si quiere que el ajuste sea al centímetro, al milímetro o inclusive décima de milímetro, aunque pues AutoCAD nos da su aproximación normalmente al milímetro. Ya lo demás pues es por manejo interno mismo que nos puede dar más decimales, pero pues al milímetro el ajuste de una fotografía digamos que está muy bien. Cuando la distancia de referencia y de confirmación están bien, en ese momento arrancamos ya a utilizar el modelo. Pues si se dan cuenta, la base matemática es muy sencilla. Se puede hacer de muchas otras formas, inclusive gráficamente yo puedo escalar la foto en AutoCAD. Sin embargo, el ajuste mejor, el más óptimo, se da cuando aplicamos un factor de escala, que es pues de la base fotogrametría que traemos ese tipo de manejo matemático. Entonces, aquí ya podemos empezar a tomar medidas, empezar a caracterizar, y cualquier variable geoespacial que queramos calcular de pronto de primer grado, como distancias o su siguiente de áreas,
podemos ver distancia de frenado, huella de frenado. Aquí hay un ejemplo, pues, viendo el punto número 1 de la precisión que nos puede dar a 15 metros y la resolución. Y como les digo, pues ha sido una experiencia bastante interesante. Comparando la situación real, llegamos a una precisión de 5 centímetros en promedio. Hubo precisiones más bajitas, hubo aproximaciones más bajitas, de 1 centímetro, 2 centímetros, pero en el global, y tratando de aplicar aquí un poco también de la estadística, pues llegamos a un 5 centímetros en promedio, teniendo como patrón de comparación el valor en campo, medido con técnicas de geomática tradicionales, y ya el resultado como tal de la modelación. Entonces, digamos que ya en este momento logramos llegar por un camino, que es el camino más sencillo, que finalmente se postuló al final del proceso, como siempre suele pasar en los procesos de investigación un poco, y es que pues ya al avanzar y tratar de buscar soluciones tal vez a contextos más complejos, pues llegamos a la aplicación más fácil, que es la de AutoCAD. Sin embargo, hay una aplicación más fuerte en el que ya se involucra un programa de fotogrametría profesional y podemos llegar a resultados mucho mejores y al análisis de fotografías ya en un todo. Entonces no vemos una foto normal, una sola, sino hacemos el análisis de un plan de vuelo y podemos revisar foto por foto. Como ustedes saben, pues hay que garantizar en un plan de vuelo que una fotografía tenga recubrimiento con otra. Así que para un solo punto podemos tener básicamente 15 a 20 fotografías para un solo punto. Así que el volumen de datos pues es más importante, la apreciación también, la precisión mejora y la experiencia pues también es muy chévere. En la medida que de pronto alguien quiera participar, levanta su mano y vamos charlando. Entonces vamos a entrar ahorita a la parte de Pix4D. Hay muchos programas de ingeniería actualmente y de fotogrametría digital, desde no licenciados, en prueba inclusive, o desarrollos particulares de universidades, empresas, hasta programas licenciados tipo AutoCAD y también con un respaldo pues importante. Estamos viendo en la parte derecha unos cuadros del proceso de modelación donde el programa hace un análisis de desplazamiento debido al relieve, hace un análisis de escala, un análisis de paralaje también, y aquí rescato lo que les decía al inicio de la charla, y es que toda la fotogrametría tradicional sigue totalmente vigente. Y finalmente hace una triangulación también, genera curvas de nivel, genera superficie, modelo digital que lo estamos viendo en este momento, con obviamente ciertos errores, ciertas partes que hacen falta. Si ustedes ven ahí el entorno de los vehículos, pues la información no es suficiente para dar una modelación tal cual, pero en términos de superficie sí la tenemos. De hecho, siendo un vuelo normal, tenemos, digamos que, un resultado muy bueno. Entonces, nuevamente, queremos es generar ese tipo de situación en la que la autoridad, pues no le vayamos a decir, tiene que correr un modelo de 9 etapas, 10 etapas y demorarse tanto tiempo en dar un resultado, sino que sea lo más ágil y confiable posible. También es responsabilidad nuestra, pues como universidad, justamente generar este tipo de conocimiento y que podamos certificar inclusive que van a tener los resultados que nosotros les decimos que van a tener, que como les digo es de orden de centímetros. Así que para un choque simple es más que suficiente. Ya si es un choque más complejo, inclusive que tenga algún tipo de víctima, de alguna persona que haya fallecido, etcétera, daños a terceros, pues ya sería otro contexto. Sin embargo, aquí pues podemos hacer su análisis sin ningún problema. Entonces aquí estamos viendo pues algo del procesamiento, de la calidad de las fotografías, de lo que permite el programa, y pues ya es un entorno diferente, diferente a AutoCAD, y que me permite finalmente hacer el análisis de muchas fotografías al tiempo para un solo punto o para un solo fin, que sería pues alguna distancia o algo similar que tenemos por ahí. Entonces entramos ya como tal a la simulación en un programa especializado y aquí la precisión ya es muy diferente. Entonces tenemos casos inclusive de 1 centímetro de error. El programa mismo se encarga de interpolar y de calcular las distancias no solo en una foto, sino en todas las fotografías en donde los puntos
de medición estén involucrados. En la parte central aparece un modelo, yo lo veo más sinceramente como una ayuda gráfica, pero en realidad lo importante está al costado derecho, donde tenemos las fotografías ortogonales y el procesamiento mismo del programa, donde me está dando una apreciación inclusive de milímetros. No sé si lo alcanzan a notar, pero en el parámetro donde dice longitud, un poco en la parte central, nos da una apreciación de 0,38 centímetros. Así que pues no está nada mal. Esto pues es el procesamiento a través de Pix4D como una solución número 2 al asunto. Y aquí quiero que vean lo que finalmente el programa genera. Él genera una nube de puntos bastante densa. Y la unión de esa nube de puntos, pues finalmente me da a mí la percepción de superficie. Sin embargo, es una iteración y es una interpolación continua de parámetros en el que él va generando un punto a partir de puntos conocidos y de las relaciones ya matemáticas propias de la fotogrametría tradicional. Bueno, muy bien. Ya cuando empezamos a hacer un contraste y empezamos ya a avanzar como en la recta final de la charla, para dar el espacio de pronto a algún tipo de intervención, pues finalmente hay que confrontarlo. Entonces hay que confrontar el primer método, que como ustedes se dieron cuenta, inclusive la explicación es un poco más sencillo, que el segundo, ver de ambos sus bondades y qué se puede entonces finalmente plantear. Entonces, en cuanto a precisión, estamos manejando precisiones similares. Estamos pasando de un rango de 2 a 5, inclusive 10 en ciertos casos, centímetros, a través del AutoCAD. En términos de pronto de levantamiento, un accidente de choque simple, pues no es, digamos, tan trascendental para asignar responsabilidades, a una precisión de 2 centímetros, de 1 centímetro a 5 centímetros a través de el programa de fotogrametría. Entonces, pues claro, manejamos un volumen de datos más grueso, el tiempo de procesamiento también es más considerable, un ajuste de fotografía en AutoCAD no va a llevar más de 10 minutos, ya con la experticia, un ajuste de un modelo en un programa de fotogrametría digital, pues ya puede subir un poco a unos 40 minutos, 50, en función de también la capacidad de procesamiento del computador. Si hay casos de error de pronto en el plan de vuelo, pues hay que volver y volverlo a ejecutar diferente cuando manejo una única fotografía, pero independientemente de los dos, y ustedes pues ya pueden sacar su conclusión, tal vez cuál les parece mejor, más valioso. Tengo entendido pues que aquí tenemos muchos contextos. Nuestro auditorio de hoy pues es muy variado, entonces tal vez la conclusión también puede ser de esa misma forma un poco diferente, entre cuál de los dos métodos puede ser mejor. Aquí nuevamente es solamente una visión del programa, donde vemos la diferencia entre las fotografías que están en la parte superior. El programa las organiza un poco separadas, sin embargo sabemos que hay una zona de recubrimiento. La triangulación misma son esos vectores que estamos viendo, verdes y azules, y en la parte inferior ya el modelo como tal generado a través del software. Entonces, pues ahí vamos. No, vamos ya en otro tipo de ventajas. Este procesamiento pues lo estamos formulando para zona urbana. Sin embargo, pues se puede plantear en múltiples contextos, inclusive no solamente en tránsito. Esta metodología también ya se ha puesto a prueba en cuantificación inclusive de estructuras, de inspecciones de cubiertas, de fachadas, inspección misma vial también de la calidad, digamos, de demarcación, de señalización horizontal, entre otros. Así que pues tenemos aquí una buena ventaja. Ya les había contado entonces pues que hay una tendencia institucional a que esto sea más dinámico, pero no tienen las herramientas finalmente porque quieren un dinamismo desde el punto de vista institucional, pero no tienen las herramientas para asegurarlo. Entonces finalmente está la idea, pero no está el know-how, ¿sí? El cómo voy a hacer esto finalmente. Entonces pues como universidad planteamos esta metodología y finalmente también hay una reflexión acá y es que pues estamos en total capacidad de inclusive de formar profesionales para que lo logren, en términos de conocimientos, de la realización inclusive de planes piloto, como el que se acabó de hacer, o casos de estudio, que colabore finalmente un cambio en la visión interinstitucional. Muchos son los países que actualmente están ya en este contexto, que están capacitando a los agentes de tránsito. En términos logísticos, pues es muy sencillo, es tener
varias personas capacitadas en el tramo, digamos, más crítico de la vía, y en el momento de generarse un evento de estos, inmediatamente programar el dron, hacer el vuelo y llevarlo a la nube. Otra persona en remoto estará analizando las fotografías, corriendo el modelo, asignando responsabilidades, análisis, pero pues ya es un tiempo que yo no estoy perdiendo de pronto en vía y que finalmente también puede alimentar otras áreas, aseguradoras, eh, la parte judicial inclusive, reclamaciones, entre otros. Y se convierte en una visión muy fiel también de lo que está sucediendo. Entonces dejamos de un lado toda la incertidumbre de un croquis a mano alzada, de distancias tomadas con cinta, inclusive entender la letra, y nos mencionaba hace unas semanas algún profesional, un abogado, que inclusive el entendimiento de la letra era casi imposible en el procedimiento tradicional que se utiliza actualmente para el levantamiento de este tipo de información. Así que también, pues, como responsabilidad de nuestra universidad, pues es ese mensaje, y es que pues ya hay suficiente evidencia en el estado del arte, hay tecnología suficiente, profesionales también con la preparación óptima, y pues que totalmente es tiempo ya de que tanto académica como profesionalmente se pueda dar ese salto y que la academia y las universidades empiecen a formular esta necesidad y sobre todo la solución también para ese impacto que queremos significativo en la sociedad. Bueno, como siempre, esto pues trae una base investigativa detrás, donde si revisamos básicamente nombres y apellidos, pues vemos aquí una diversidad bastante interesante de adelantos que se han hecho alrededor del mundo en revisión de drones, inclusive en otras áreas que tienen que ver con esta ingeniería, como la parte de geología, el escáner de infraestructuras, entre otras cosas. Y pues bueno, digamos que ese era el tema que queríamos presentarles y también un poco abrir la discusión y dejar de pronto el tema formulado para que ustedes también planteen sus conclusiones y nos cuenten qué tal les parece, porque también pues es un proyecto en investigación pues que no termina finalmente de estar y siempre va a haber una segunda, tercera, cuarta, quinta versión o nuevas necesidades o comentarios que nos lleven tal vez a innovar y a cambiar procedimientos, cosas que de pronto uno no tiene en cuenta y que ya cuando se socializa y demás, pues empieza uno ya a darse cuenta. Así que pues queda el espacio disponible en caso que quieran que conversemos un ratico y nos cuenten un poco sobre el tema o sobre sus experiencias o comentarios y todo, pues súper bienvenidos. Muchas gracias, Julián. José Ignacio. Sí, entonces invitamos a los participantes a que se motiven a hacer comentarios. Yo tengo un comentario pues interesante de la presentación. Otra de las ventajas del dron es que, como lo decía también José Ignacio, pues no es medición de cinta, nos da más precisión y no vamos a interferir con el tráfico. Entonces ya se puede hacer, esa es la gran ventaja que pues poderlo tomar externamente sin afectar el tráfico, obviamente sin modificar la escena del accidente para cualquier cosa que los curiosos y todo eso pueden afectarlo, ¿no? Entonces los invito a que si tienen preguntas aquí, bien sea por el chat o si alguno quiere, nos toca desactivar los micrófonos para, para hacer la pregunta. No veo manos arriba, pero tenemos en este momento 59 asistentes, es un buen número. Entonces los invito a que venzan la timidez y que de pronto eh, hagan su intervención. Una duda. El potencial de esto es maravilloso. Estos modelos digitales de terreno, pues ya prácticamente, como lo decía José Ignacio también, absolutamente tridimensionales. Entonces ya tenemos todo el objeto, todo el modelo, el molde está ahí y excelente porque se puede transferir a otro sitio, transferir a otras plataformas y compartirlo con los abogados, las aseguradoras, con el propio investigador del accidente de tránsito, los juzgados. Bueno, ya es una labor mucho más sencilla de los peritos que van a reconstruir el accidente de tránsito, ¿no? Para tratar de fijar las responsabilidades que hayan tenido unos conductores u otros, ¿no? Sí, señor, inclusive Sí.
muchas personas también se preguntan pues hasta qué grado este avance tecnológico va a llegar a reemplazar ciertas técnicas. Y pues digamos que actualmente, hasta ahora, está en la parte descriptiva, básicamente, no solamente en ingeniería de tránsito, sino también en otras ramas de la ingeniería civil. Soporte por ahora es netamente descriptivo, se pueden cuantificar ciertas cosas hasta cierto grado. Sin embargo, nuevamente, en otras etapas ya más exigentes de obra, inclusive del desarrollo mismo de los proyectos, entra la geomática tradicional. Entramos con estaciones totales, con métodos de planimetría, de altimetría, ya caracterizarlo pues con un grado de precisión muy alto, que siempre ha sido cercano al milímetro en los procesos normales y convencionales. Entonces, igual acá, podemos tener una muy buena descripción, por eso el primer paso sería el levantamiento de accidentes de tránsito de tipo choque simple, que tal vez dentro de la gama posible de accidentes es el que menor precisión tal vez exige o que su impacto finalmente en las decisiones es más bajito. Sin embargo, esto fácilmente se puede llevar a un nivel milimétrico en el caso que sea necesario y avanzar, digamos, en la técnica y la misma evolución tecnológica nos ver llevando finalmente seguramente a métodos de mayor precisión, de mayor calidad, inclusive en la imagen que estamos viendo ahorita, en esa reconstrucción finalmente a través de una textura y de una paleta de colores y demás para que yo pueda ver esa maqueta del terreno lo más real posible. Eso con certeza va a avanzar y de forma muy rápida. Sí, Em, otra de yo las vi una ventajas. manita, Sí, por aquí parece que alguien está Carlos. necesitando que le activen el micrófono, pero no sé quién. Ok, Otra de Carlos. las ventajas es la determinación de las velocidades, ¿no? La determinación de las velocidades, inferirlas para la reconstrucción del accidente con muchísimo más precisión. Aquí hay una ciclo, ¿no? Para el caso del choque simple presentado, ¿cuántas imágenes se ocuparon para generar la ortofoto? Pregunta Kimberly Isabel Argueñal Sierra. Ok, listo, sí, señor. Bueno, en ese contexto, nosotros aplicamos un total de 169 fotografías a través de un único plan de vuelo. Y la recomendación acá es poder hacer vuelos inclusive enfrentados en su dirección a 90 grados. Entonces, el mismo programa de formulación de plan de vuelo, él va casi que a recomendar una dirección de vuelo, pero yo la puedo cambiar. Y aquí nuevamente es la discusión de siempre cuando ha habido herramientas computacionales en juego y es dónde queda el criterio justamente del que está operando. Entonces yo puedo cambiar esa dirección a hacer un vuelo en el sentido que yo considero mejor y enseguida otro. Normalmente dos vuelos, que estamos hablando pues casi el doble del volumen de fotos, cercano a unas 400, puede generar datos mucho mejor y la simulación también mejor. En particular, el caso de estudio finalmente se generó con 169 fotografías, casi 170 fotografías. Un poco a la respuesta que nos preguntan, a la respuesta a la pregunta. Sin embargo, en cuanto a recomendación técnica, podemos generar vuelos eh, con mayor precisión en el sentido en que el volumen de fotografía sea mayor. Pero es un equilibrio al que cada profesional va llegando en función de la naturaleza de los proyectos que maneja y la precisión que necesita. Entonces la recomendación tal vez es igual lanzarse a hacer simulaciones, una primera corrida, rectificar precisiones, una segunda, de pronto con un volumen de datos mayor y pues ahí va uno sacando sus Ujú. propias conclusiones. Pregunta Carlos Alberto Díaz García, de pregrado de Ingeniería Civil, si quieres identificarte y de dónde vienes, si es de la escuela, para formular la pregunta por el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como dice el ingeniero, soy de la escuela. Estoy próximo a terminar mi carrera y pues claramente estoy interesado en la parte de vías y transporte, más específicamente en la parte de aeropuertos y puertos. Entonces, hacia eso ha encaminado mi pregunta. Entonces, digamos, yo sé que el uso de drones tiene una limitación, pues digamos acá, en cuanto a la altura de vuelo y este tipo de cosas, y supongo que más en un aeropuerto. Entonces, digamos, o sea, me parece interesante, digamos, no solamente que se
o sea, poder utilizar estas herramientas, no sé, en las vías, sino digamos en cuanto, no sé, a rehabilitación de pistas o este tema, pero entonces no sé qué limitaciones en este momento hay para el uso de drones en un aeropuerto o algo así que pues tiene obviamente muchas restricciones. Listo, gracias Carlos. ¿Hace cuánto nos vimos nosotros en la lectiva? Si mal no me acuerdo. Semestre pasado, yo vi la lectiva del semestre pasado. Listo, listo. Bueno, pues digamos que en cuanto a normativa continuamos igual. Altura de vuelo restringida hasta 120 metros aproximadamente, pero en la zona de aeropuertos totalmente bloqueados, a menos que se haga la presentación del plan de vuelo ante la aeronáutica civil, y lo que van a hacer ellos es separan la zona de espacio aéreo, pues que es una operación de hecho bastante compleja, durante los minutos en los cuales el dron va a estar en el aire. Entonces se aplica todo un protocolo, desde la presentación del documento y la certificación de quién lo va a hacer y la logística, pasando por el cierre del espacio aéreo y finalmente la apertura nuevamente para la operación de vuelos comerciales o militares o cualquier tipo de vuelo de instrucción que se esté haciendo. Entonces, lo que nos va a exigir aquí, en ese caso, y ya todo, digamos que queda a disposición de Aeronáutica Civil, en cuanto a fechas, permisos, e inclusive le van a explicar la comunicación con torre de control, para que ellos en el momento como tal le den el aval, empieza la operación, se va reportando el estado del plan de vuelo, ellos también lo van siguiendo y finalmente también hay comunicación entre el operario dron y torre de control para que la operación aérea vuelva a restablecerse. Entonces es el protocolo, digamos, que la aeronáutica exige en ese caso. Pues claro, hay unos costos asociados, hay un impacto también muy alto y finalmente incluso se podría pensar en una fotogrametría no aérea, sino tal vez con algún tipo de escáner, hacer un levantamiento o topografía tradicional, si ya, digamos, el impacto en la operación va a ser muy alto. Y si definitivamente hay que hacerlo, pues ese es más o menos, Carlos, el sentido y el protocolo de esa situación. Gracias, Carlos. Otra consulta que tengo yo es la imagen, ahora que menciona José Ignacio, las imágenes LiDAR con láser para, para tomar niveles y todo esto, ¿también tendrían aplicación? Sí, señor, digamos Sí. que la tecnología LiDAR básicamente pues, nos pone una estación total de multiespectro en un dron. Podemos tener levantamiento inclusive a 1 centímetro, 2 centímetros. Podemos tener precisión milimétrica, conectividad con otro tipo de software, pero ha habido de pronto una desventaja y es respecto a la inversión que hay que hacer en un tipo de equipo tipo LiDAR. Son equipos que pueden estar llegando ahorita en el mercado entre 200, 300 millones, que comparado con el tipo de procesamiento que podemos hacer solamente con fotografías aéreas y que el programa mismo se encarga de hacer la interpolación y la generación de esa nube de puntos que en algún video observábamos. Entonces, pues, digamos que va ganando el dron y el procedimiento de fotogrametría, eh, bueno, digital. Aquí estamos viendo un videito, voy a ver si lo puedo poner a correr un poco, donde veíamos justamente la nube de puntos que se genera y el cambio con LiDAR es que vamos a tener ese mismo punto, pero no por interpolación, sino por escaneo directo. Entonces, pues la certeza del punto es mucho mayor, los rendimientos pues son muy grandes y compañías grandes de consultoría sí tienen su equipo LiDAR y actualmente, sobre todo en diseño de carreteras, se está haciendo todo el levantamiento de la zona a través de LiDAR. Sin embargo, el paso de fotogrametría digital y el paso por este tipo de programas también hace parte del contexto actual del ejercicio profesional. Ok. Tenemos una por el chat, una pregunta por el chat. Daisy Catalina Celi Farasica pregunta, tengo entendido que se debe sacar pólizas para realizar vuelos cuando el objetivo es de explotación económica. Mi pregunta es muy costoso adquirir estas pólizas? Ujú. ¿Y cómo se obtienen estas para cada vuelo? Listo, muy bien. Te voy a contar, Catalina, un poco la experiencia de nosotros al momento de explorar justamente eso. Nuestro uso en la universidad, pues digamos que es de instrucción,
Son vuelos que no superan los 10 metros de altura, 15 metros de altura. Están pues avalados, digamos, bajo un profesional certificado por Aeronáutica Civil, pero como tú bien lo indicas, hay momentos en los proyectos en que es necesario activar una póliza. Entonces, justamente en la exploración de opciones, en la instrucción justamente de la operación dron, inclusive con expertos de aeronáutica en su momento, una de las agremiaciones pues, más fuertes que tenemos, hicimos todo el proceso completo con diferentes aseguradoras y digamos que la asegurada del equipo como tal, del activo, se puede dar sin problemas. El problema es la inversión altísima que puede llegar al año a costar casi 300 millones, según lo que nos dijeron en su momento, es la responsabilidad de terceros. Entonces, por ejemplo, un problema de mutilación de algún miembro, de un dedo, alguna extremidad, alguna malformación porque el dron preciso chocó contra alguna persona, algún daño en una fachada de un edificio. Ese es el tipo de cobertura que las pólizas, digamos que aumentan su costo de forma considerable. Entonces, podemos asegurar los equipos como equipo, que la operación se haga de forma segura y en condiciones seguras, pero ya la explotación económica, como tú indicas, exige pues ya llevar todo esto en regla y la inversión sí puede estar alrededor de ese monto. Ese es un dato de más o menos hace 6 años en el que podría estar entre 200 a 300 millones por año asegurar a terceros por la operación de dron. Sin embargo, pues un proyecto de estos tiene una retribución económica muy alta. Podemos trabajar proyectos fácilmente del orden de 15 millones y si tenemos varios equipos en funcionamiento, la demanda está interesante, pues son montos que tal vez en el corto plazo se podrían cubrir. Sin embargo, si estamos pensando en un emprendimiento y demás, creería que sí es algo importante y que debería pues llevar un tiempo considerable en su consulta y en su planteamiento para poder, digamos, generar que esa situación, digamos, de operación se haga en orden. También debemos considerar que no podemos estar fuera de norma. Si estamos fuera de norma, pues ya estamos en un contexto que es totalmente desfavorable en el caso que algo suceda. Si yo vuelo sobre personas, si yo hago vuelos cerca a sitios de aglomeración, si hago vuelos muy bajos que correspondan a cierto peligro, si opero el dron sin mantenimiento, sin calibración, si la persona que lo opera pues no es experta, todo ese tipo de cosas nos pueden llevar a que al momento que algo pase, pues la responsabilidad que uno deba asumir pues sea importante. Entonces eso es más o menos el contexto en cuanto a asegurar un equipo, sobre todo a terceros, para poder hacer la operación segura. Ok, hay otra, Cristian Julián Barrera Pulido. ¿Alguna de estas aplicaciones se han utilizado para el análisis acá en Colombia, exactamente acá en Bogotá? Bueno, nosotros hemos tenido experiencia en infraestructura de carreteras y en inspección de estructuras en Colombia. La experiencia pues ha sido totalmente sorpresiva, puesto que hemos llegado a precisiones muy altas y a una dinámica de campo también, digamos que acelerada. Podemos estar haciendo un levantamiento, un plan de vuelo, ya para alimentar un modelo en más o menos 5 minutos, 7 minutos, planes de vuelo tal vez más exigentes con una altura de vuelo más baja, que genera mayor número de fotografías en aproximadamente 15, 20 minutos. Y la experiencia en Colombia, pues sí la hemos tenido. Hay empresas también ya especializadas en nuestro país únicamente en este aspecto, solamente fotogrametría digital, y digamos que el avance en Colombia ha sido bueno. Sin embargo, y aquí pues va también un poco el valor de lo que les estamos presentando, es que estamos un poco atrás, hay un rezago muy grande respecto a la aplicación de la tecnología en otros contextos, que no sea propiamente la inspección o la toma de una foto o la descripción de una zona, sino ya la aplicación misma y poner a disposición esta tecnología pues a muchas áreas diferentes a la ingeniería civil propiamente. Ok, gracias. Tenemos dos manos levantadas. ¿Quién la levantaría primero? Francisco, Francisco Pulido. Bienvenido, Francisco. Aló. Hola, Sí, José señor. Ignacio, buenas Ah, sí, noches. Hola, ya te Santiago, oímos. ¿cómo ¿Qué vas? tal? Bien, bien, gracias. Bueno, pues felicitarlos, muchas gracias, muy interesante la charla.
Yo tengo una pregunta. De cara a la nueva normatividad, en donde el choque simple se vuelve un procedimiento casi que inmediato en la toma de evidencias, ¿cómo han pensado el tema para que, pues, claramente dice la norma que pues no se puede esperar ya una autoridad, sino que los mismos intervinientes son los que deben levantar la información, y como los minutos cuentan, y si una autoridad llega, pues tienen que casi que mover los vehículos inmediatamente. Ese tema, ¿cómo va relacionado con todo el tema que explicaron ahora? O sea, ¿cómo buscarían que la evidencia se recolecte de manera rápida y que el dron cumpla su función en el momento del levantamiento? Bueno, eso lo hemos analizado desde el punto de vista logístico en vía. Digamos que hacer una solución de tipo institucional necesitaríamos diferentes técnicos en vía distribuidos por lo menos en un tramo. Es algo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la autopista norte, y es que en hora pico y hasta casi 9 de la mañana, en la franja de la mañana y en la tarde, tenemos varios auxiliares de movilidad, policía de tránsito en todo el corredor y de hecho una densidad bastante interesante. Entonces, de pronto, bajo el tiempo de reacción, sería que entre ese equipo de trabajo en vía, en sitio, hubiera pues técnicos certificados y con la experticia y demás suficiente para que su distancia al evento sea muy corta y que el desplazamiento se haga de forma rápida. Digamos que lo hemos visto de entrada como un problema más de la logística de la aplicación de la tecnología, porque claro, en definitiva, si tenemos un técnico en otra localidad, pues su desplazamiento, digamos que va a volver la solución totalmente obsoleta e inclusive en contra de la ley, como lo mencionas, y en contra de los lineamientos que se han postulado justamente para retirar ese problema de la invasión de carril en el caso de choques simples y de la detención y acumulación de volúmenes y pérdida de capacidad, de nivel de servicio y demás. Entonces, lo podríamos solucionar de entrada a través de la logística misma de la operación del dron y que el técnico esté en cierta cercanía. En ese caso, pues bueno, se me ocurre algo ya un poco más sofisticado, algún modelo logístico o algo así, de saber de pronto cuál es la distancia máxima que podría cubrir en cierto tiempo para estar dentro de los parámetros de norma, pero si tenemos pues personas, digamos, distribuidas en el tramo crítico, donde se lleve ya una estadística y se sepa los lugares de mayor densidad respecto a este tipo de eventos, creería que es la solución más rápida, porque la operación como tal del dron, si se hace de forma rápida, el equipo está ensamblado, estamos listos para operar, uno puede tomar la fotografía, posicionarse y rectificar en máximo 6 minutos, 5 minutos aproximadamente. Sí. Hay otra pregunta de Henry Vergara. Bienvenido, Henry. Buenas noches, ingeniero Santiago. Buenas. Ingeniero José Ignacio, muchas gracias por Buenas noches. transferir conocimiento, que es muy importante. Tengo un comentario precisamente en el sentido en que habló el ingeniero Francisco. Yo veo un poco complicado para ciudades con densidades de vehiculares y congestión como Bogotá, pero en ciudades intermedias o pequeñas sí podría ser de gran utilidad. Sin embargo, para la operación de vías rurales y los tiempos de respuesta cuando hay un evento, pues que están alrededor de 15 minutos en promedio para carreteras concesionadas, entre 12, 15, máximo 17 minutos de tiempo de respuesta cuando hay un evento, me parece que es una herramienta muy interesante. Tengo dos inquietudes que me salen. O sea, la herramienta crítica es un software que desarrolló la universidad, el centro de estudio, y la otra pregunta va enfocada en que puedo utilizar la herramienta del dron y el mismo software que se está desarrollando para hacer inventarios viales, porque pues sería pues un método que compite con el LIDAR, que verdaderamente es muy costoso, es muy rápido, pero es muy costoso, y para tramos de carreteras en operación, pues resulta para las empresas bastante oneroso contratar un LIDAR para hacer su inventario de zonas laterales y su inventario de infraestructura.
Esa es mi pregunta y muchísimas gracias por estos espacios. Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto al primer interrogante en cuanto a la herramienta que utilizamos, ambas son herramientas licenciadas, no es desarrollo propiamente de la universidad. Nuestro aporte, digamos, al estado del arte es la formulación del método, la confirmación de precisiones y de recomendaciones para la operación basados justamente en evidencia. Entonces, tanto AutoCAD como Pix 4D, pues son programas licenciados. Sin embargo, hay programas de fotogrametría que son de uso libre, abierto totalmente, que una empresa, digamos, que no tenga la capacidad de inversión por el estado en el que está en su desarrollo, podría de pronto apostarle. Entonces, son herramientas, digamos, de uso pues, global. En nuestra ingeniería no es desarrollo de la escuela. La metodología, las recomendaciones de vuelo, el tipo de análisis, el cálculo de factor, en el caso que queramos hacer la importación AutoCAD y demás, sí hace parte, digamos, de nuestro desarrollo. Respecto a la competencia un poco en el buen sentido con LiDAR y en el caso de hacer inventarios viales, hemos tenido experiencias por parte del centro en el llano, donde hemos hecho inventarios e inspecciones de auscultaciones en estado de pavimentos, en estado de superficie, digamos, de rodadura, en vías terciarias y hasta cierto grado también para caracterización inclusive de elementos estructurales en cierto tipo de infraestructura. Ahí hay un potencial muy alto. Y es que si tenemos esa combinación, veamos como unos 3 círculos entre la experticia del profesional y su formación, un buen equipo y un procesamiento adecuado, creería que se podría llevar a cabo una inspección, un inventario sin ningún problema. Podemos identificar elementos, inclusive hay evidencia en México de ciertas carreteras y autopistas en las cuales justamente la rectificación de condiciones, confirmación de parámetros, en una vista en planta yo puedo rectificar, por ejemplo, inclusive aspectos de diseño geométrico que se pueden hacer a través de drones sin la inversión de un LiDAR y pues la repercusión justamente en las finanzas de la compañía que una inversión de ese estilo podría traer. Ok, José Ignacio, vamos llegando al final. Yo creo que hay una última pregunta aquí por el chat también de Daisy Catalina Selin, nuevamente, hablando sobre el tema de los seguros. Dice, entonces, ¿cómo se saca el permiso con la aeronáutica civil? Si es tan complicado sacar póliza y es exigible. Ok, listo. Sí se exige, digamos que las autoridades pueden llegar al sitio de operación dron. De hecho, la normativa, digamos, recomienda que cuando uno vaya a una zona especial, dé aviso a las autoridades. Entonces, si hacemos un seguimiento minucioso a lo que se espera por parte de la operación dron, pues yo debería dar un parte primero a las autoridades. Si estoy en ciertas condiciones de normativa, en tipo de equipo, en alturas de vuelo, en la zona de operación, debo hacer un plan de vuelo y se maneja actualmente de forma virtual. La respuesta aeronáutica está alrededor de 15 días, en los cuales dan la autorización, las recomendaciones y finalmente se da el vuelo. En cuanto al tema de aseguradoras, digamos que es un tema de responsabilidad institucional y la misma formulación del proyecto de la aeronáutica pues nos irá a decir hasta qué grado digamos que es exigible. La operación digamos que plenamente comprometida sería aquella que inclusive contemplara ese tipo de casos y se generan matrices de riesgo en las cuales yo inclusive a la aseguradora le puedo decir, aseguremos este tipo de casos tal vez para poder jugar un poco con esos montos y el mismo documento de aeronáutica y su respuesta nos irá a decir si la operación se considera totalmente insegura en el caso de aplicar las pólizas a terceros, pero en definitiva sí debe haber un reporte aeronáutica y su respuesta, como mencionaba, dura aproximadamente 15 días, en el que uno especifica los datos del operador, la zona del vuelo, las condiciones, la altura, la zona del vuelo y se hace el reporte, digamos, aeronáutica. Sin embargo, en la normativa hay una operación que se llama operación recreativa. Personalmente lo considero pues como una pequeña falla, un pequeño hueco en la norma y muchos vuelos de compañías se hacen bajo la categoría recreativa al ser un dron
de peso bajo, de dimensiones también pequeñas y de condiciones de operación seguras. Entonces tengo entendido que muchos profesionales en drones están utilizando esa categoría para realizar ciertos tipos de vuelos. Es pues ya digamos que una dinámica propia del ejercicio profesional y de cómo se va amoldando a los lineamientos de normativa. Bien, muchas gracias. Pregunta Juan Aristipio González también por el chat. Buenas tardes. Yo creo que para una última, y la ingeniera Maritza también quiere participar. No sin antes invitarlos a ustedes a que sigan participando en el ciclo de conferencias, todas las demás conferencias que se vienen ofreciendo, que los que estén interesados en el área de vías, transporte, pues se busquen en la página, busquen información de los cursos que ofrece la escuela, de los seminarios. Próximamente estamos ofreciendo uno también en seguridad vial y salud ocupacional en el trabajo. De acuerdo con la normativa, estamos ofreciendo pues la especialización en diseño, construcción y conservación de vías que tiene las áreas de seguridad vial. Estamos ofreciendo la maestría en sus dos énfasis, la maestría en ingeniería civil con énfasis en tránsito y transporte y la maestría también con el énfasis de seguridad vial. Dice Juan Aristipio González y pregunta, buenas tardes, ¿la escuela tiene contemplado abrir cursos de capacitación para operación dron y para PIX4D? Ok, sí, ya digamos que estamos en el punto de la curva de aprendizaje suficiente para empezar a abrir ese tipo de convocatorias, inclusive hacia mitad de año, y pues les puedo adelantar un poco, estamos pues bajo la formulación de un curso particularmente ya de uso profesional de drones, en el que ya podemos capacitarnos con tiempo, revisar toda la parte teórica que puede llevar un buen análisis, generar buenas prácticas e inclusive pues disponer justamente de los espacios que tenemos para este tipo de simulaciones, de la sala, digamos, con todos el software y demás. Así que pronto vendrá seguramente esta oferta por parte del centro y por parte de la universidad. Listo, gracias. Y Maritza quiere una pregunta, tiene una mano alzada. Sí, hola, buenas tardes. José, felicitaciones por este tema, por todo pues el aprendizaje, muy interesante. Y pues mi intervención venía precisamente por lo que acaban de preguntar. Pues primero, el programa de Ingeniería Civil, dentro de sus cursos, aparte pues el curso de geomática, tiene un curso que se llama Geomática Avanzada, que directamente pues está a cargo de José Ignacio, en donde pues parte de él es, o casi el 90% es el manejo de toda esta herramienta, que es muy interesante y que pues sirve para muchísimos temas. Entonces pues también es llamado pues para revisar y que miren esa parte de la ingeniería civil. Y lo otro pues es aportar también a lo que acaba de decir José Ignacio del curso de drones que vamos a tener en mitad de año. La información ya está en la página de la escuela, sin embargo, pues se la vamos a enviar, pues va a estar a cargo del ingeniero José Ignacio y de otro ingeniero, en donde pues va a ser presencial. Algunas, sobre todo porque es importantísimo ese manejo de la herramienta y del aparato, entonces del dron. La escuela cuenta con diferentes drones en diferentes categorías. José pues es el experto en el tema y nos puede pues ilustrar y pues eso es importante, no solamente la teoría sino también la práctica. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias por el comentario, recordar a todos los que participaron, pues muchas gracias y hasta otra oportunidad. Entonces será José Ignacio también, felicitaciones, muy interesante ese manejo de esta nueva tecnología. Muchísimas gracias a todos, un descanso feliz y que tengan una buena tarde. Muchas gracias a Hasta luego. ustedes, Hasta luego, a quienes se entonces. conectaron, que estén muy bien.